Dios Padre eterno, queremos alabarte, bendecirte, honrarte, glorificarte, exaltarte, Dios, como cada semana. Y queremos pedirte, como cada semana, que nos des sabiduría y entendimiento. Queremos aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús, Dios, háblanos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos del 12 al 28. Se titula Instrucciones prácticas. Esta es nuestra última clase de esta carta. La siguiente semana vamos a comenzar con la segunda carta a los tesalonicenses. Así que prestemos mucha atención. Y nuestra lectura dice, verso 12. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal, al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Muy bien, después de haberlos animado a vivir una vida que agrada a Dios y procurar la paz con todos a través de mostrarles cómo es que el regreso del Señor no solo estaba cerca, sino todas las implicaciones, bendiciones que esta segunda venida traería sobre sus vidas, y lo importante que era el no desanimarse por lo que estaban viviendo, por lo que estaban viendo, pues no duraría para siempre. Pablo les da los últimos consejos prácticos. Vamos a verlos, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:12, hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¿Con qué facilidad solemos dejarnos llevar como niños por malos sentimientos hacia aquellos que nos amonestan, hacia aquellos que nos corrigen, hacia aquellos que nos disciplinan, dentro y fuera de la iglesia? Mire, si tenemos en nuestras escuelas o trabajos a personas que nos amonestan, los odiamos. En nuestras familias a los padres que nos corrigen y disciplinan, los juzgamos de malos padres. Claro, mientras somos pequeños, mientras aún somos niños. A los pastores y maestros de escuela dominical que nos corrigen en las cosas del Señor, y no solamente nos corrigen, sino que de ser necesario nos disciplinan, les tenemos temor. Es decir, podemos entender por qué el apóstol nos manda que a aquellos dentro de la iglesia que trabajan, porque es un trabajo, en dirigirnos en las cosas del Señor y nos corrigen. Es decir, está hablando de los pastores, está hablando de los ancianos, está hablando de los diáconos, está hablando de los maestros. Debemos, en primer lugar, dice, tenerles respeto. Les rogamos que tengan respeto por ellos. Debemos respetarlos, en primer lugar. En segundo lugar, estimarlos. Estimarlos, que no es otra cosa que reconocer su labor, reconocer su trabajo en medio nuestro. En tercer lugar, debemos amarlos mucho. Y dice deben, ¿verdad? Deben estimarlos y deben amarlos mucho. Porque el trabajo que hacen no es fácil. No es fácil, y solo es el amor a Dios y a nosotros lo que los obliga a hacerlos. Yo quiero que lo piensen. Porque ¿qué necesidad tienen de amonestarnos y corregirnos? ¿Qué ganan con amonestarnos y corregirnos? ¿Qué ganan con que vivamos una vida que agrada a Dios? ¿Qué ganan ellos?
¿ok? Y nos pide que vivamos en paz unos con otros. Porque en verdad solemos no tomarlo bien cuando somos corregidos, pues solemos creer que solo lo hacen para fastidiarnos, para señalarnos, para criticarnos o incluso controlarnos. Y no miramos que como el padre de familia corrige a los hijos porque los aman, de la misma manera somos corregidos por amor. Así que toda esta escritura está dada en ese contexto, en el contexto de somos corregidos, trabajan en medio de nosotros, nos dirigen, nos amonestan y debemos estimarlos y amarlos por el trabajo que hacen, porque es un trabajo el que están desempeñando para Dios. Y necesitamos vivir en paz unos con otros. Y esto en este contexto habla de esa paz que deberíamos experimentar hacia ellos, vivir en paz con ellos, estar bien con ellos. ¿Ok? Mire, si un cristiano, y vamos a leer este comentario, dice, si un cristiano no puede sentir estima y amor por su pastor, codazo al de al lado, debería o ponerse de rodillas y pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón, o irse a otro lado y someterse a un pastor al que puede estimar y amar. Tremendo comentario, ¿no es cierto? Es decir, si yo no puedo sentir estima y amor por mi pastor, pues quizás lo que quiere decir es que no es mi pastor. Y entonces necesito ir y buscar a aquel por el que yo siento estima y amor para que me pueda yo someter a él. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y mientras lo piensa, le voy a leer otro comentario. ¿Cómo puede honrar y tener en mucha estima a su pastor y a los demás líderes de su congregación? Expréseles su aprecio. Dígales cuánta ayuda está recibiendo por su liderazgo y enseñanza. Y agradézcales por su ministerio en su vida. Si usted no dice nada, ¿cómo pueden saber lo que usted opina? Recuerde, ellos necesitan y merecen su apoyo y amor. No se quede callado. Externa. Muy bien. Verso 14. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. 6 maneras o 6 consejos nos da esta sección de cómo lidiar con las personas que son difíciles dentro de la iglesia. Piense un poquito en su iglesia, piense un poquito en su congregación, piense un poquito en los hermanos y siempre encontraremos a alguien que es difícil dentro de nuestras iglesias. Bueno, aquí nos habla de 6 maneras o 6 consejos de cómo lidiar con ellos. Los primeros, reprender a los indisciplinados. ¿Hay indisciplinados en nuestras iglesias? Sí, sí los hay. Y esta no es una de las labores que más nos encante hacer, pero es una de las más necesarias y provechosas, pues nos permitirán ver crecer espiritualmente a aquellos que son amonestados. ¿Hay algún indisciplinado? Con todo el amor del Señor podemos acercarnos para amonestarlos, para pedirles que se pongan en esa disciplina, que dejen esa rebeldía de lado. ¿Cuál será nuestro premio? ¿Qué ganamos nosotros con eso? Bueno, el ver cómo espiritualmente ellos van creciendo en el amor del Señor. En segundo lugar, nos habla de esos que están desanimados. ¿Qué necesitamos hacer con los desanimados? Animarlos. Y es que los problemas, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas, las injusticias que miramos todos los días con mucha frecuencia nos desaniman. Es entonces que necesitamos de aquellos que nos recuerden que este mundo no es nuestro hogar. Eso es lo primero que necesitamos recordarles. Este mundo no es nuestro hogar. Que el Señor nos ha ido a preparar un lugar en donde ninguna de estas cosas, es decir, ningún problema, dificultad, enfermedad, pérdida o injusticia habrá. Y que pronto vendrá a buscarnos para llevarnos con Él. Así que necesitamos animar a los que están
desanimados. Y estoy hablando de este contexto completo del cual nos habla la carta. En tercer lugar, necesitamos ayudar a los débiles. Los débiles también son difíciles en medio de nuestras iglesias. Y no se refiere a los débiles y enfermos en la carne, sino a aquellos que son jóvenes, niños aún en el Señor, y por los que necesitamos tener cuidado en lo que van creciendo. Hay que cuidarlos, hay que enseñarles, hay que estar pendientes de ellos. En cuarto lugar, nos habla de que debemos tener paciencia con todos. Tengan paciencia con todos. Y es que con cuánta facilidad solemos desesperarnos por lo que hacen o por lo que dejan de hacer los demás. Cosas en las que no tenemos el control, ¿eh? Y en las que necesitamos de la paciencia para no pelear con otros, para tener paz con todos. Quinto, nos pide que no paguemos mal por mal. Tengan cuidado. Por eso nos pide paciencia, para que tengamos cuidado, para que no paguemos mal por mal. Y es que, mira, en una comunidad, en una iglesia, en una congregación, suele haber roces, suele haber malos entendidos, suele haber dificultades e incluso abusos. ¿Qué debemos hacer si somos objeto de ellos? Digo, porque cuando esto sucede en los animales de mi compadre, pues hay que mi compadre vea lo que hace, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando somos objeto de ellos? ¿Qué sucede cuando hay dificultades, cuando hay abusos, cuando hay roces, cuando hay malos entendidos con nosotros? ¿Irnos de la iglesia y buscar otra? Esa será la solución de la cual nos habla Pablo, porque eso es lo que hacemos. Pero eso no quiere decir que sea lo que está bien. Dice, tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Es decir, no necesitamos, no debemos irnos de la iglesia y buscar otra. Pablo nos pide que no paguemos con la misma moneda, apegándose a las enseñanzas y al ejemplo del Señor Jesús. Yo solo le recuerdo que usted es cristiano, así que compórtese como uno. ¿Sí? Déjese de tonterías, déjese de niñerías, déjese de amenazas. De mejores iglesias me han corrido. Me voy con mi diezmo a otro lado. Madure, crezca. Está en su familia, está en su casa. Cuando usted peleaba con sus hermanos, no se iba de casa y cambiaba de padres. Arreglaba las cosas. Y de esto nos está hablando el apóstol. No paguemos al otro mal por mal. No es yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces. Y ese juego en el que solemos a veces caer. ¿Es cristiano? Compórtese como tal. Compórtese como uno, por favor. En sexto lugar nos dice que procuremos hacer siempre el bien. Al contrario, en lugar de pagar mal por mal, ¿qué necesitamos hacer? Siempre el bien. No cedamos a la tentación de hacer lo malo en un mundo malo, sino que hagamos y seamos diferentes. No solo para con los de afuera, sino sobre todo dentro de nuestras iglesias con los hermanos. Y hablando de esto, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, vamos a ver el siguiente comentario. Un cristiano nunca debe buscar venganza. Nunca debe buscar venganza, sino dejar que Dios lo compense. Al contrario, debemos seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuando tenemos un corazón perdonador para con otros, no solo es bueno para ellos, también lo es para nosotros. A nosotros, a través de nuestro andar en Cristo, nos ha quedado muy claro que el que es más bendecido no es el que es perdonado, sino aquel que otorga el perdón. Somos bendecidos porque de esa manera no cargamos con todas las consecuencias que la falta de perdón podría traer a nuestras vidas. Muy bien, ahora, a partir del verso 16 y hasta el verso 21 nos va a dar 6 instrucciones que tienen que ver con la adoración personal y con la adoración pública, más que con nuestra conducta.
nos dice, verso 16, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Y vamos a ver en primer lugar las tres que tienen que ver con la adoración personal. Y la primera que nos dice es, estén siempre contentos, sabiendo que lo que estamos atravesando se ajusta al plan y propósitos que Dios tiene con nosotros. Quizás no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros anhelamos, no es lo que nosotros deseamos, no es lo que desearíamos que estuviera pasando en este momento en nuestras vidas, es cierto. Pero algo de lo que debemos estar seguros es que tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Y lo que estamos atravesando y que a lo mejor no nos gusta mucho, sí se ajusta, no se ajusta a nuestro plan, pero sí se ajusta al plan y a los propósitos que Dios tiene con nosotros. No hay cosa alguna, escúchame bien, no hay cosa alguna que no pase a través de Él y que no sea para nuestro provecho. Entonces, por eso nos dice, estén siempre contentos. Sí, sin importar la situación por la que atravesamos, sí. Y esto habla de esa adoración personal. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Por favor, ponme mucha atención. En la antigüedad, los reyes no permitían que aquellos que se acercaban a ellos, sus siervos, sus súbditos, estuvieran tristes, porque para ellos era una ofensa el mirarlos tristes. Esto significaba que ellos no estaban contentos con aquello que recibían de parte de su rey. Y esto podía costarles la vida. Pablo nos dice, estemos siempre contentos, sabiendo que lo que estamos pasando, atravesando, es la voluntad de nuestro soberano Señor. Y quizás no es lo que a mí me gustaría en este momento, pero Dios tiene un plan y tiene un propósito para mi vida. Y esto por lo que estoy atravesando se ajusta de alguna manera a ese plan y a ese propósito. Va a ser finalmente para nuestro provecho. Porque no hay cosa que no pase a través de él. ¿Ok? En primer lugar, adoración personal. Segundo, orar siempre. Oren en todo momento. Orad sin cesar, dice nuestra Reina Valera 60. Orar siempre. Orar siempre, porque nuestra comunión y dependencia a nuestro Señor es algo que nunca debemos olvidar en un mundo que nos absorbe con sus actividades y afanes, con su activismo aún dentro de la iglesia. Entonces conocemos a mucha gente, muchos pastores, muchos ministros, que están tan ocupados todo el tiempo, están tan ocupados haciendo clases, preparando sermones, preparando clases, dando consejerías, haciendo visita. Están envueltos en un activismo tal que no tienen tiempo ni de orar. O sus oraciones se limitan a los trayectos en los que ellos tienen que viajar. De tal manera que nuestra comunión y dependencia siempre es de nuestro Señor, y eso es algo que nunca debemos olvidar en medio de este mundo que nos absorbe a veces con esas actividades y afanes. Así que por eso Pablo me dice, oren en todo momento. Y forma parte de mi adoración personal. ¿Ok? Y en tercer lugar, me pide que sea agradecido. Den gracias a Dios por todo. Porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Sabiendo que todo lo que tenemos o por lo que atravesamos viene de la mano de nuestro Señor, quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y si quizá por aquello que estamos atravesando no nos gusta, no nos parece, no es lo mejor, pero demos gracias a Dios que no tenemos que atravesarlo solos, que ahora lo atravesamos de su mano, que Él está con nosotros, que Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y esto incluye este momento que a mí me parece que no es el mejor. Bueno, Dios está conmigo y necesito ser agradecido porque Dios está conmigo, porque Él me da de su fortaleza, de su guía, de su dirección en todo momento y en todo tiempo. ¿Ok? Ahora, estos tres, estar siempre contentos, orar en todo momento y darle gracias a Dios por todo, forman parte de mi adoración personal. Son las cosas que yo hago en privado, que no hago en público.
¿verdad? Que hago en privado y ahí donde me derramo delante de la presencia de mi Dios, es donde debo practicarlas. Ahora, ¿qué cosas son de la adoración pública? La primera, no apaguen el fuego del Espíritu. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se apaga ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones? Bueno, lo apagamos cuando dejamos de ser constantes en el practicar la adoración en la iglesia. Lo voy a repetir. ¿Cómo es que apagamos el fuego del Espíritu cuando dejamos de ser constantes en el participar en la adoración en la iglesia? Ya sea que faltemos o que lleguemos tarde o que simplemente no participemos por estar distraídos en otras cosas. Hay gente que aún cree que el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, el tiempo de exaltación y rendición a nuestro Dios es el tiempo para esperar a los que vienen tarde porque lo realmente importante es la palabra. Pues estamos equivocados. Tan importante es la una como la otra. Porque este es el tiempo en el que estamos honrando, alabando, bendiciendo, glorificando a nuestro Dios, en el que estamos dando y no recibiendo, sino le damos toda alabanza, toda honra, toda gloria, todo honor, todo reconocimiento a aquel que nos llamó. No le estamos pidiendo nada, le estamos dando todo y estamos rindiendo nuestro ser delante de su presencia. Y el no hacerlo pudiera apagar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. O podría ser la primera señal de que el fuego del Espíritu se está apagando en nosotros. En segundo lugar, nos pide no desprecien el don de profecía, entendiendo que cuando habla del don de profecía, esos dones son dones que se practican en comunidad, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto lo podemos mirar de dos maneras. En primer lugar, cuando no prestamos atención al sermón, a la plenaria, a la homilía, a la charla, estamos despreciando el consejo de Dios que viene a nosotros a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia, porque el predicador predica con Biblia en mano. Entonces, cuando no atendemos a esto, estamos despreciando la profecía que viene de la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Ok? Y se hace en medio de la congregación. ¿Ok? En segundo lugar, menospreciamos o despreciamos el don de profecía cuando el don de profecía se manifiesta en nuestras reuniones como tal y simplemente no lo creemos. Lo oímos, lo escuchamos y simplemente dejamos que pase y decimos, sabe, quién sabe, si sí o si no, yo de todos modos ni caso hago. Estoy despreciando el don de profecía. Y eso es algo que el apóstol está corrigiendo en nuestra adoración pública. No me dice que no se haga, me dice no lo desprecie. ¿Ok? Y en tercer lugar, nos pide que lo sometamos todo a prueba y retengamos lo bueno. Algo que viene muy de la mano con este punto anterior de no despreciar la profecía. Ya que de la misma manera que los hermanos de Berea, necesitamos confirmar por medio de las escrituras que lo que se predica y profetiza esté de acuerdo con la Biblia. Por eso me dice, somételo todo a prueba. ¿A prueba de qué? ¿Cómo pruebo? ¿Cómo probar? ¿Cómo probar que la predicación, que esa palabra que trae el pastor, en la cual estuvo trabajando toda la semana, ese alimento espiritual con el que me está alimentando, ¿cómo saber si es o no es lo correcto? Pues no puedo saberlo de ninguna otra manera si no voy a la Biblia, si no voy a la palabra de Dios, si no lo miro en el contexto de donde fue tomado y veo y constato que lo que se me está enseñando es lo correcto. Lo someto a prueba. Y yo digo, sí, está basado en la escritura y la escritura está siendo correctamente interpretada. Adelante, lo retengo. Retengo lo bueno. Como quien come pescado, ¿verdad? Las espinas las hago a un lado y me como lo que es de provecho, la carne. Bueno, que se escucha a alguien que se levanta en medio de nuestra iglesia y dice, así dice el Señor y trae una palabra profética.
¿Cómo sé que verdaderamente esa palabra viene y fue inspirada por el Espíritu Santo? Para eso tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, la Biblia. Si lo que el hermano dijo no está de acuerdo, no está en armonía con lo que la palabra del Señor dice para los tiempos en que el hermano está hablando, entonces yo puedo estar seguro que lo que está hablando no está de acuerdo con Dios. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he sometido a prueba y esa prueba me arroja que no es palabra que viene de parte de Dios. La puedo hacer a un lado. Pero, si yo la someto a prueba y me doy cuenta que es la palabra que Dios tiene precisamente para este tiempo y que verdaderamente viene de parte de Dios, entonces retengo esa palabra, porque está de acuerdo y conforme a la Biblia. ¿Ok? Muy bien. 6 recomendaciones. 3 para la adoración personal y 3 para la adoración pública, a las cuales el apóstol Pablo les pide y nos pide que atendamos. Verso 22. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Mire, llama mucho la atención esta escritura porque comienza pidiéndonos que nos apartemos de toda clase de mal. Es decir, es un llamado a la santidad, el cual Dios nos está haciendo. Y nos dice, el Dios mismo, el Dios de paz. Tenemos un Dios de paz que ha hecho la paz por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo entre nosotros y Él. Y nos ha hecho perfectamente, los haga a ustedes perfectamente santos, por completo, sin que falte cosa alguna. Y conserve todo su ser. Y cuando habla de todo su ser, nos habla de que somos tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Se divide solamente por mención, pero no está dividido. Lo único que se separa realmente cuando alguien muere es el cuerpo del espíritu y el alma. Pero el alma y el espíritu se encuentran amalgamados, de tal manera que no se pueden dividir estos. No podemos decir, bueno, mi alma es una cosa y mi espíritu es otra, porque son una misma. ¿Ok? Son una misma. Entonces, pero somos tripartitas porque tenemos un espíritu que nos ha sido dado por Dios, tenemos un alma donde residen los pensamientos, sentimientos y emociones, y poseemos un cuerpo. Bueno, pide que todo ese ser sea conservado. ¿Cómo? Sin defecto alguno. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la cual ya nos hablo. ¿Ok? Dice, y el que los llama, ¿cuál es una característica de ese Dios de paz que nos ha llamado para hacer la paz entre Él y nosotros por medio de su Hijo Jesucristo? Una característica de ese nuestro Dios es que es un Dios fiel y cumplirá todo esto. Es decir, lo único que nosotros podemos hacer, que a mí me toque, de lo que yo necesito tener cuidado, es procurar apartarnos del mal de cualquier clase. Pero la obra de santificación completa y la preservación de todo nuestro ser son una labor que finalmente el Señor cumplirá. Ahora piénselo. Piénselo, porque mire, en un mundo en el que nos encontramos, tú y yo nos encontramos teniendo nosotros aún una naturaleza caída con la que batallamos, nos resulta imposible conservarnos completamente santos para Dios bajo nuestros propios esfuerzos. Esa es la razón por la que cuando el Señor venga no entraremos al reino de los cielos, a su presencia con estos cuerpos, sino con cuerpos glorificados, sin pecado, sin esa naturaleza caída y pecaminosa que nos arrastra a hacer el mal. Es por eso que Dios es quien nos santifica. Él es el que santifica y quien nos conserva por medio de su espíritu que nos habita. Porque esa es una labor que nosotros no podemos hacer solos. ¿Qué es entonces lo que nos toca, lo que nos corresponde hacer? Procurar apartarnos de toda clase de mal. Y confiar que Dios, por medio de su espíritu,
hará lo demás, porque fiel es el que nos llamó y Él cumplirá. Fiel es el que nos llamó y Él cumplirá. ¿Ok? Con relación al espíritu, alma y cuerpo, dice el comentarista, no se refiere tanto a las diferentes partes de una persona como a todo el ser de una persona. Esta expresión es la forma de Pablo de decir que Dios debe estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Es un error pensar que podemos separar nuestras vidas espirituales de todo lo demás. Hago una pausa aquí porque el comentarista tiene razón en esto que está diciendo. Dice, es un error pensar que podemos separar nuestras vidas espirituales de todo lo demás. Y yo me he encontrado con personas que a veces creen que no pasa nada si pecan, no pasa nada si fallan, no pasa nada si hacen el mal, porque finalmente lo están haciendo en su carne. Y dividen lo que es la carne del espíritu. Algo que no se puede hacer, porque es algo que si se divide, pues estamos muertos. De manera que no podemos pensar que podemos separar nuestras vidas espirituales de todo lo demás. Que lo que yo hago en la carne no afecta a mi espíritu. No lo puedo creer de esa manera. O sea, yo no puedo pensar que si robo, no estoy afectando a mi espíritu. Que si miento, no afecto a mi espíritu. Finalmente sí lo estoy afectando. Ahora, continúo leyendo. Obedeciendo a Dios solo en algunos sentidos etéreos o viviendo para Él solo un día a la semana. Ok, esos sentidos etéreos es de lo que he estado hablando. Es eso que nosotros decimos, bueno, esto no importa porque pues a Dios esto ni le importa siquiera. Eso no es verdad. Ahora, hay gente que vive solamente un día para Dios. El domingo es el día del Señor. ¿Y los demás días de quién son? ¿Son tuyos? ¿Te pertenecen? ¿Vives para ti? ¿Para satisfacer tus anhelos, tus deseos? ¿Y solamente el domingo te niegas a ellos? Cristo debe controlar todo de nosotros, no solo la parte religiosa. Muy bien. Y vamos a pasar al final. Salutación y bendición final. ¿Verdad? Versos del 25 al 28 que dicen: Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. ¿Cómo se despide el apóstol? Bueno, lo primero que hace es pide oración. Pide oración por ellos, oren también por nosotros, dice. Muy consciente de su mucha necesidad de Dios para poder hacer su obra. Y si el apóstol pedía oración para hacer la obra, un hombre preparado, instruido, lleno del Espíritu Santo y guiado por Él, ¿cuánto más no necesitaremos nosotros? En segundo lugar, pidiéndoles que como una muestra de su amor se saluden con un beso. Mire, esto es algo que formaba parte de sus costumbres y que hoy en día no nos vemos obligados a obedecer, a menos que forme también parte de las costumbres de nuestra cultura. Pero si hablamos de México, porque estamos en México no acostumbramos saludarnos unos a otros de beso. Saludamos de beso hombres a mujeres, mujeres a hombres y mujeres a mujeres. Pero hombre con hombre no nos saludamos de beso. Bigote con bigote no se saluda de beso. Y no es que esté mal, no es que sea pecado, es que simplemente no forma parte de nuestras costumbres. Entonces no tenemos por qué cambiarlas. Si estuviéramos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en alguno de esos países suramericanos que tienen estas costumbres, pues sin ningún problema lo estaríamos practicando y no tendríamos esta charla, simplemente diríamos, sigamos saludándonos de beso y se acabó. ¿Ok? En tercer lugar les dice, y pidiéndoles que lean esta carta a todos los hermanos. ¿Qué les encargó? Que lean esa carta a todos los hermanos, es decir, ¿en dónde? En la reunión pública, para que todos los hermanos la escucharan y fueran edificados a través de ella. Más allá de que en muchas ocasiones lo que hacían en esas regiones de Macedonia que estaban tan cerca, era intercambiarse y rolar las cartas, hacer copias de ellas
y empezarlas a rolar y enviar a las otras comunidades para que ellas también fueran edificadas a través de lo que el apóstol enseñaba a través de ellas. Y se despide deseando que la gracia del Señor sea derramada sobre ellos. Esa gracia que nos permite movernos en Él y que también nos permite acercarnos a Él hasta su trono para recibir el oportuno socorro, para no pecar y para vivir una vida de acuerdo y conforme a su voluntad. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer este último comentario, que dice: la iglesia de Tesalónica era nueva y sus miembros necesitaban ayuda y aliento. Tanto la persecución que enfrentaban como las tentaciones de su cultura pagana eran problemas potenciales para estos nuevos cristianos. Piénselo por un instante. Acaban de llegar, acaban de recibir el Evangelio, acaban de llegar a Cristo. No hay mucho sustento, ¿verdad?, escritural. No había Biblias en medio de ellos para que les digamos, bueno, ahí está tu Biblia, léela. Ahí te va el calendario de lectura diario para que tú lo sigas. No. Pero ya estaban enfrentando persecución. Y ya se enfrentaban también a los problemas del paganismo de sus culturas, que eran politeístas. Ahora, Pablo escribió, sigo leyendo: por lo tanto, para fortalecer su fe y reforzar su resistencia a la persecución y a la tentación. Nosotros también tenemos una responsabilidad de ayudar a los nuevos creyentes. No es responsabilidad única y exclusivamente del pastor y de los diáconos y del liderazgo y de los maestros de escuela dominical, sino es labor de todos. Tenemos esa responsabilidad de ayudar a los nuevos creyentes, sigo leyendo, y asegurarnos que continúen en su fe y no lleguen a ser desviados por creencias y prácticas erróneas. Primera de Tesalonicenses puede equiparnos mejor para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pablo, a través de esta carta, nos hace responsables a todos del cuidado de todos. No es solamente labor del pastor y del liderazgo, sino todos deberíamos estar pendientes de todos y todos deberíamos estarnos edificando unos a otros. Ahí en tu lugar, con tu rostro inclinado, te voy a pedir que me acompañes. Vamos a orar. Dios Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Gracias porque nos podemos acercar, Señor, y porque esta palabra habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Y el día de hoy has tocado esos distintos aspectos de nuestra vida que eran necesarios tocar. Dios eterno, qué impactante es el hecho de que si no puedo amar a mi pastor, busque a uno al cual amar y someterme. Qué impactante es, porque es verdad. Es verdad. Si no puedo sentir amor y respeto por la persona que está enfrente, mejor sería que buscara a alguien por quien sí lo sintiera. Porque de no hacerlo, al único que estaría haciéndole daño es a mí y por extensión a la congregación. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos alinearnos a la derecha, que podamos mirar todos esos aspectos en la adoración, tanto el personal como en la adoración pública, que nos podamos someter, Señor, a tu palabra, que podamos tener cuidados unos de otros, que podamos tratar esos asuntos con esa gente que es difícil dentro de nuestras iglesias, los que son muy nuevitos, los que se desaniman fácilmente, los que son débiles en la fe, Señor, y que podamos hacer lo que tenemos que hacer, que podamos estar al cuidado uno de los otros y que podamos fortalecernos en tu poder y en tu diestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. No importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. Por eso que hacemos fiesta de alabanza y adoración. Si amas a Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor. Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor. Cantemos todos unidos en un solo corazón. Que se entere todo el mundo que Jesucristo es el Señor. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. A ver, dame la mano, querido hermano. Así. Si amas a Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz. si amas a Jesucristo, Somos su pueblo, somos su voz. si amas a Jesucristo, Somos su pueblo, somos su voz. si amas a Jesucristo, Somos su pueblo, somos su voz. ¡oh! En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. En esto sabemos que somos